En la década de 1930, periodistas de diferentes periódicos y revistas visitaban regularmente a Nikola Tesla en su casa del piso 20 del Hotel Governor Clinton en Manhattan. Allí, el anciano Tesla les contaba historias de sus primeros días como inventor. Sin embargo, en ocasiones, Tesla les contaba cosas acerca del futuro. Tesla tenía teorías interesantes sobre la religión, la ciencia y la naturaleza de la humanidad que, según él, veríamos en el futuro. Yo soy el documentalista y esto es Las profecías de Nikola Tesla. Antes de comenzar, es importante resaltar que Nikola Tesla no era ningún profeta, brujo, adivinador ni nada por el estilo. Al contrario, se trata de un inventor, un hombre de ciencia a quien debemos algunos de los grandes inventos de nuestro tiempo. Así es que, si eres fan de Nostradamus, no lo tomes a mal, pero Tesla ha acertado la mayoría de sus profecías y con mayor exactitud que cualquier otro profeta o adivinador en la historia. Sintéticos, Internet y comunicación inalámbrica. Nikola Tesla predijo correctamente el nacimiento del Internet, los teléfonos inteligentes y la comunicación inalámbrica. De hecho, inventó gran parte del siglo XXI. Es difícil incluso imaginar cómo sería sin su influencia. Sin Tesla, no tendríamos la radio, la televisión, la electricidad de corriente alterna, las bobinas de Tesla, la iluminación fluorescente, la iluminación de neón, los dispositivos controlados por radio, la robótica, los rayos X, el radar, los microondas y docenas de otros inventos asombrosos. El siguiente pasaje fue escrito en 1904 y lo más sorprendente es su descripción precisa e increíblemente correcta de un smartphone moderno, como un dispositivo barato y sencillo, lo suficientemente pequeño como para llevarlo en el bolsillo. La profecía fue la siguiente: mi esquema de transmisión de inteligencia, para el cual se ha sugerido el nombre de telegrafía mundial, es fácilmente realizable. No tengo ninguna duda de que resultará muy eficaz para iluminar a las masas. Cada una de ellas estará ubicada preferentemente cerca de algún centro importante de la civilización, y las noticias que reciba por cualquier canal serán transmitidas a todos los puntos del globo terráqueo. Un aparato barato y simple, que puede ser llevado en el bolsillo. Puede entonces ser instalado en algún lugar del mar o de la tierra y registrará las noticias del mundo o los mensajes especiales que puedan ser destinados a él. De este modo, la tierra entera se convertirá en un enorme cerebro, por así decirlo, capaz de responder en cada una de sus partes, puesto que una sola planta de apenas 100 caballos de fuerza puede operar cientos de millones de instrumentos. El sistema tendrá una capacidad de trabajo virtualmente infinita y debe facilitar y abaratar enormemente la transmisión de la inteligencia. Máquinas voladoras.
Las máquinas voladoras modernas fueron una de las predicciones de Nikola Tesla. Él creía que le permitiría a las personas en Europa viajar a los Estados Unidos en solo unas pocas horas. Creía que nuestros aviones se alimentarían de la energía inalámbrica y que luego provocarían la disolución de las fronteras nacionales. Fue más lejos al describir la disolución de las fronteras, trayendo paz y armonía mundial. Pero Tesla también profundizó en el mundo del vuelo y la antigravedad. De hecho, su última patente en 1928 fue para una máquina voladora electropropulsora, que era una mezcla entre un helicóptero y un avión. Antes de morir, Tesla supuestamente ideó planes para el motor de una nave espacial. Él lo llamó la unidad de campo antielectromagnético o unidad espacial. Tesla dijo lo siguiente: después de estos experimentos planeé construir una máquina voladora que pudiera volar no solo en el aire sino también en el espacio interplanetario. El principio de funcionamiento de la máquina voladora es el siguiente. Hacia la dirección de vuelo, la compresión del éter se debilitará por el generador instalado en la máquina voladora. A medida que el éter sigue presionando con intensidad previa desde todos los demás lados, entonces la máquina voladora comienza a moverse. Estando dentro de esta máquina voladora no sentirá su aceleración, ya que el éter no debe obstaculizar tu movimiento. Tuve que abandonar mis planes de crear la máquina voladora. Había dos razones para ello. Primero, no tengo dinero para trabajar en secreto. Pero la razón principal es que la Gran Guerra comenzó en Europa y no me gustaría que mis inventos fueran utilizados para matar. ¿Cuándo en la Tierra se detendrán estos locos? La creación de la EPA. Todavía faltaban 35 años para la creación de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, pero Tesla predijo la creación de una agencia similar. Él dijo lo siguiente: la higiene y la cultura física serán ramas reconocidas de la educación y el gobierno. La Secretaría de Higiene o Cultura Física será mucho más importante en el gabinete del presidente de los Estados Unidos, que ocupe el cargo en el año 2035, que la Secretaría de Guerra. La contaminación de nuestras playas, como la que existe hoy en día en la ciudad de Nueva York, les parecerá tan impensable a nuestros hijos y nietos como nos parece la vida sin cañerías. Nuestro suministro de agua será mucho más cuidadosamente supervisado y solo un lunático beberá agua sin esterilizar. La educación, la guerra y los periódicos del mañana. Tesla imaginó un mundo donde los nuevos descubrimientos científicos, en lugar de la guerra, se convertirían en una prioridad para la humanidad. Tesla dijo lo siguiente: hoy en día, los países más civilizados del mundo gastan un máximo de sus ingresos en la guerra y un mínimo en la educación. El siglo XXI invertirá este orden. Será más glorioso luchar contra la ignorancia que morir en el campo de batalla. El descubrimiento de una nueva verdad científica será más importante que las disputas entre los diplomáticos. Incluso los periódicos de nuestros días están comenzando a tratar los descubrimientos científicos y la creación de nuevos conceptos filosóficos como noticias. Los periódicos del siglo XXI pondrán en las últimas páginas a los relatos de crímenes y controversias políticas, pero encabezarán en las primeras páginas la proclamación de una nueva hipótesis científica. Salud y dieta. Hacia el final de la vida, Tesla había desarrollado extrañas teorías sobre la dieta humana óptima. Él
cenaba con poco más que leche y miel en sus últimos días, creyendo que esta era la forma más pura de comida. Tesla perdió una enorme cantidad de peso y se veía bastante espantoso a principios de la década de 1940. Esta dieta magra y su aspecto demacrado contribuyeron a la idea errónea común de que estaba sin un centavo al final de su vida. Tesla dijo lo siguiente: más gente muere o se enferma a causa del agua contaminada que a causa del café, el té, el tabaco y otros estimulantes. Yo mismo evito todos los estimulantes. También prácticamente me abstengo de comer carne. Estoy convencido de que dentro de un siglo el café, el té y el tabaco ya no estarán de moda. El alcohol, sin embargo, seguirá siendo utilizado. No es un estimulante, sino un verdadero elixir de la vida. La abolición de los estimulantes no se producirá por la fuerza. Simplemente ya no estará de moda envenenar el sistema con ingredientes nocivos. Bernard McFadden ha demostrado cómo es posible proporcionar alimentos apetecibles basados en productos naturales como la leche, la miel y el trigo. Creo que la comida que se sirve hoy en día en sus restaurantes de centavos será la base de las comidas epicúreas en los salones de banquetes más elegantes del siglo XXI. Robots. El trabajo de Tesla en la robótica comenzó a finales de la década de 1890, cuando patentó su barco teledirigido. Un invento que dejó absolutamente atónitos a los espectadores de la exposición eléctrica de 1898 en el Madison Square Garden. Tesla dijo lo siguiente: en la actualidad, sufrimos el desorden de nuestra civilización porque todavía no nos hemos ajustado completamente a la era de las máquinas. La solución de nuestros problemas no está en destruir, sino en dominar a las máquinas. Innumerables actividades que aún hoy son realizadas por manos humanas serán realizadas por autómatas. En el siglo XXI, el robot ocupará el lugar que el trabajo esclavo ocupaba en la antigua civilización. No hay razón alguna por la que la mayor parte de esto no deba suceder en menos de un siglo, liberando a la humanidad para perseguir sus aspiraciones más elevadas en el futuro. La energía libre y el fin de los monopolios. Nikola Tesla creía que el mundo estaba al borde de una revelación en cuanto al aprovechamiento de la energía. Creía que las empresas energéticas que tenían el monopolio de controlar y cobrar la energía llegarían a su fin. Se dio cuenta de que la energía está a nuestro alrededor y que todo lo que necesitamos hacer es aprovechar la energía que la naturaleza nos suministra gratuitamente. Tesla entendía los principios de la abundancia de la naturaleza, y él dijo lo siguiente: las corrientes terrestres de electricidad deben ser aprovechadas. La naturaleza las suministra gratuitamente. El costo de la energía, la luz y el calor serán prácticamente nada. Tesla predijo la próxima democratización y descentralización de la energía y el poder. Vemos destellos de todo esto con la descentralización de Internet, la interrupción de las estructuras de poder en los ámbitos de las noticias digitales, el entretenimiento, la tecnología y la información. El sistema de baterías domésticas Tesla Motor Powerwall es también otro indicador del próximo movimiento descentralizado y libre de energía. Tesla dijo lo siguiente: los científicos electricistas que durante años han tratado de dominar el misterio de las corrientes eléctricas terrestres con las que se llena el suelo, están en el umbral del éxito. El éxito de los experimentos que están realizando significa mucho para ellos, pero mucho más para el pueblo.
significa que si logran aprovechar las corrientes eléctricas de la Tierra y ponerlas al servicio del hombre, se pondrá fin a los monopolios opresivos y extorsivos del vapor, el teléfono, el telégrafo y los demás usos comerciales de la electricidad. Y que los millonarios codiciosos que durante 2 décadas han ordeñado el monedero del pueblo con los dedos eléctricos tendrán que renunciar a su monopolio. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Las profecías de Nikola Tesla. Mi libro, El Vademecum del Terror, ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademecum del Terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademecum del Terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista y esto es El Vademecum del Terror.